Ecuador. Thank you for the privilege of speaking before you today. My name is Thomas Jacobson of the Global Life Campaign, and I'm also the author of the Abortion Worldwide Report. Honorables legisladores del Ecuador, gracias por el privilegio de hablar hoy ante ustedes. Mi nombre es Thomas Jacobson de la Campaña Global por la Vida. Soy coautor del Informe Mundial sobre el Aborto. Ecuador has a noble history of respecting human life. Your first Constitution of 1812 protected the sacred rights of man. The 1967 and subsequent constitutions promised to protect the son from conception as well as pregnant mothers. From 1837 to 1938, abortion was prohibited in the Penal Code and is still very restrictive. It was unthinkable for Ecuadorians to murder their own children. Ecuador tiene una noble historia de respeto a la vida humana. Su primera Constitución de 1812 protegió los sagrados derechos del hombre. La Constitución de 1967, al igual que las constituciones siguientes, incluida la actual, prometieron proteger tanto al niño desde su concepción como a la madre embarazada. En consecuencia, desde 1837 hasta 1938, el aborto fue prohibido en el Código Penal y actualmente se mantiene altamente restringido. Era impensable que los ecuatorianos asesinaran a sus propios hijos. Abortion was rare until the 1800s because of the high risk of death for women. When scientific and medical advances made abortion safer, they increased. The response of nations worldwide was to prohibit abortion. On this 1919 world map, the blue-colored nations are those where we know that abortion was prohibited during part or all of the period between 1803 and 1919. No nation authorized abortion in their laws during this period. El aborto era raro hasta el siglo XIX debido al alto riesgo de la muerte para las mujeres. Cuando los avances científicos y médicos permitieron que el aborto fuera más seguro, estos aumentaron. La respuesta a nivel mundial fue prohibir el aborto. En este mapa que ustedes ven del mundo en 1919, las naciones están marcadas de color azul, donde sabemos que el aborto fue prohibido durante parte o la totalidad del periodo entre 1803 y 1919. Ninguna nación autorizó el aborto en sus leyes durante este periodo. Why was this the response? This was primarily due to the influence of the Christian faith and universal recognition of natural moral law. The Bible reveals that God is the creator of life, creating each man in the image of God, and He forms each child in the womb. This is the foundation of the high dignity of human life in the Christian doctrine in correspondence with righteous reason and was the solid basis for the governments of Ecuador to prohibit abortion. In addition, scientific and medical evidence irrefutably proved the humanity of every child in the womb from conception. ¿A qué se debió esta respuesta? Se debió principalmente a la influencia del cristianismo y el reconocimiento universal de la ley moral natural. La Biblia revela que Dios es el creador de la vida, el hombre fue creado a su imagen y Él forma a cada niño en el seno materno. La altísima dignidad de la vida humana en la doctrina cristiana, en correspondencia con la recta razón, fue la base sólida para que los gobiernos del Ecuador prohibieran el aborto. Además, la evidencia científica y médica demuestra de manera irrefutable la humanidad del niño en el útero desde la concepción. We know that some organizations claim Ecuador must approve abortion to comply with international legal obligations, but this is a myth. No international law or covenant to which Ecuador is a signatory requires abortion authorization. Also, Ecuador was a founding member of the United Nations, which was based on respect for the sovereignty of nations. Article 2 of the UN Charter declares that the UN shall not intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the members to submit such matters to settlement under the present charter. Sabemos que algunas organizaciones afirman que Ecuador debe aprobar el aborto para cumplir con las obligaciones internacionales, pero esto es un mito. Ningún derecho o convenio internacional del que el Ecuador sea signatario requiere la autorización del aborto. Además, Ecuador fue miembro fundador de las Naciones Unidas, que se basó en el respeto a la soberanía de las naciones. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas declara que la ONU no debe intervenir en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. A foremost duty of every civil government is to protect innocent human life.
Doing so, including by making laws prohibiting abortion, is within the domestic jurisdiction of Ecuador. Un deber primordial de todo gobierno civil es proteger la vida humana inocente, incluso promulgando leyes que prohíban el aborto. Esto está dentro de la jurisdicción interna del Ecuador. International declarations and covenants reveal the efforts of Ecuador and many other nations to protect human life from conception. Las declaraciones y los convenios internacionales revelan los esfuerzos del Ecuador y otras naciones para proteger la vida humana desde la concepción. The 1948 Universal Declaration of Human Rights declares everyone has the right to life. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que todos tenemos derecho a la vida. The 1959 Declaration of the Rights of the Child declares children must have legal protection before as well as after birth. En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño declara que los niños deben tener protección legal antes y después del nacimiento. The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights declares every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. Yet the Human Rights Committee arbitrarily pressures nations to authorize abortion in violation of the ICCPR. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presiona arbitrariamente a las naciones para que autoricen el aborto, violando expresamente este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. The 1969 American Convention on Human Rights declares every person has the right to life shall be respected. This right shall be protected by law and in general from the moment of conception. En 1969, la Convención Americana de Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general desde el momento de la concepción. The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has a health care services provision, but the clear intent was to protect pregnant mothers and the babies in their wombs. Yet since 1995, the CEDAW Committee has arbitrarily pressured more than 80 nations to authorize or increase access to abortion, including Ecuador. En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene una disposición de servicios de atención médica, pero la intención clara era para proteger a las madres embarazadas y a los bebés en su vientre. Sin embargo, desde 1995, el Comité de la CEDAW ha presionado arbitrariamente a más de 80 naciones para que autoricen o retiren restricciones del aborto. The 1999 Convention on the Rights of the Child declares the child needs legal protection before as well as after birth, and every child has the right to life. En 1989, la Convención de los Derechos del Niño declara que el niño necesita protección legal tanto antes como después del nacimiento y que cada niño tiene derecho inherente a la vida. This world map shows what happened when many nations abandoned good policies and authorized abortion. 59 nations in blue still prohibit abortion. 50 in green permit abortion for one or more restrictive reasons, including Ecuador. 12 in yellow permit abortion also for economic and social reasons. 73 in red or orange permit abortion on demand or with abortifacient drugs. 2 in dark red do forced abortions. Este mapa mundial, que lo ven adelante, muestra lo que sucedió cuando muchas naciones abandonaron las buenas políticas y autorizaron el aborto. 59 naciones que ustedes ven en azul todavía prohíben el aborto. 50 en verde permiten el aborto por una o más razones restrictivas, incluido el Ecuador. 12 en amarillo permiten el aborto también por razones económicas y sociales. 73 en rojo y naranja, el aborto a pedido o con medicamentos abortivos. 2 que ven en rojo oscuro hacen abortos forzados, como China y Corea del Norte. Ecuador is in the second group because of the penal code change in 1938. But Latin America, Africa, and Oceania are the most pro-life regions of the world.
Ecuador se encuentra en el segundo grupo debido al cambio del Código Penal en 1938. América Latina, África y Oceanía son las regiones más providas del mundo. The first nation in history to authorize abortion was the Union of Soviet Socialist Republics in 1920, and the majority of abortions have been done in communist nations whose ideological foundations did not have a solid basis for respecting the sacred gift of human life. Primera nación en la historia en autorizar el aborto en 1920 fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. La mayoría de los abortos se realizaron en naciones comunistas. Sus fundamentos ideológicos no tenían una base sólida para respetar el don sagrado de la vida humana. What is the impact of government policies authorizing abortion? This graph shows total reported abortions worldwide from 1921 to 2018 for 110 nations and territories. Our careful accounting reveals over 1 billion dead babies. Abortion is the greatest evil of our time and greatest genocide in history. Impacto de las políticas gubernamentales que autorizan el aborto. Este gráfico que ustedes tienen adelante muestra el total de los abortos reportados en todo el mundo desde 1921 hasta el 2018 para 110 naciones y territorios. Nuestra cuidadosa contabilidad revela más de 1 billón de bebés muertos. El aborto es el mayor mal de nuestros tiempos y el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Current worldwide known abortions are 11.5 million per year. Every 2 hours is equivalent to the September 11, 2001 terrorist attacks. Every 6 months is equivalent to the Holocaust of Jews during World War II. The graph compares total abortions to total war and government deaths during the 1900s. Los abortos actuales conocidos en todo el mundo son 11.5 millones por año. Cada 2 horas es equivalente a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Cada 6 meses es equivalente al holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El gráfico compara el total de abortos con el total de muertes de guerras y las muertes debidas a los gobiernos, los democidios durante el siglo XX. The states in the United States prohibited abortion in the 1800s. But by 1972, 21 states authorized abortion with restrictions. Then in 1973, as a result of the arbitrary Supreme Court Roe v. Wade decision, every state removed abortion prohibitions. A false claim of rape was used in the Roe case. Within 7 years, abortions peaked at 1.6 million annually, and to date, more than 60 million babies have been murdered. Abortion never became rare. Los Estados Unidos prohibieron el aborto en el siglo XIX, pero en 1972, 21 estados autorizaron el aborto con restricciones. Luego, en 1973, como resultado de la decisión arbitraria del Tribunal Supremo en el caso Roe v. Wade, en cada estado se promovió las prohibiciones del aborto. En el caso Roe se utilizó un reclamo falso de violación. En los 7 años siguientes, los abortos alcanzaron un máximo de 1.6 millones al año y hasta la fecha, más de 60 millones de bebés han sido asesinados. El aborto nunca más volvió a ser inusual en los Estados Unidos. The highest number of abortions are performed on black girls and women, and the third highest on Hispanics. Blacks are aborting their babies at 34%, whites at 12%, and Hispanics at 17%. El mayor número de abortos se realiza en niñas y mujeres afrodescendientes y el tercero en latinoamericanas. Las afrodescendientes están abortando a sus bebés en el 34%, las blancas en el 12% y las latinoamericanas en el 17%. But there is a strong movement in the U.S. to restore protection of human life. 6 states have enacted heartbeat laws protecting children in the womb once a heartbeat can be detected. The Trump administration just stopped funding family planning clinics that refer women for abortion, such as Planned Parenthood. Pero actualmente hay un movimiento fuerte en Estados Unidos para restaurar la protección de la vida humana. 6 estados han promulgado leyes del latido que protegen a los niños en el útero una vez que se puede detectar el latido. La administración de Trump acaba de dejar de financiar a las clínicas de planificación familiar que remiten a mujeres para el aborto, a instituciones como Planned Parenthood. How does God see and respond to abortion?
the greatest evil of our time. We can know by the ancient history of nations recorded in the Bible, especially by what God said about child sacrifice. ¿Cómo The ve, Bible reveals that cómo ve y responde Dios al aborto, el mayor mal de nuestro tiempo? Podemos saber que la historia antigua de las naciones registradas en la Biblia, especialmente por lo que dijo sobre el sacrificio de niños, la Biblia revela que idolatry and immorality lead to child sacrifice. la idolatría y la inmoralidad conducen al sacrificio humano infantil. Child sacrifice is innocent bloodshed that results in blood guiltiness, bringing a curse upon the persons, place, community, and nation involved. El sacrificio de un niño es un derramamiento de sangre inocente que resulta en la culpa de la sangre y trae una maldición sobre las personas, el lugar, la comunidad y la nación involucrada. Human blood sacrifices unleash the power of evil. Sacrificios de sangre humana liberan el poder del mal. Of this, God said that it never entered my mind that they should do this abomination. De esto, Dios dijo que nunca entró en mi mente que hubieran hecho esta abominación. Abortion is equivalent to child sacrifice. El aborto es equivalente al sacrificio de niños. So how does God respond? If Entonces, there is no true repentance and change in policy and practice, then His judgment is inevitable, irreversible, and severe, even if delayed because of His patience. ¿cómo responde Dios? Si no hay un verdadero arrepentimiento, cambio en la política y la práctica, entonces su juicio es inevitable, irreversible y severo, incluso si se retrasa debido a la paciencia. Sin embargo, su misericordia está garantizada para quienes se arrepienten. Yet His mercies are guaranteed to every person who repents. Dios se relaciona y bendice o juzga a las naciones tal como lo hace con los individuos. God relates to and blesses or judges nations just as He does individuals. Sin embargo, continue. If the National Assembly removes restrictions to abortions, expect the following. Si la Asamblea Nacional retira las restricciones del aborto, espere lo siguiente. The National Assembly will fail in protection of the generations and its duty to protect the son from its conception and equally protect pregnant mothers. The two lives must be saved as required in the Ecuador Constitution. La Nacional fracasará en la protección de las generaciones y su deber de proteger al niño desde la concepción, al igual que las madres embarazadas. Las dos vidas se deben salvar, como exige la Constitución del Ecuador. Abortions will increase rapidly and peak within 5 to 12 years and never become rare. Los abortos en el Ecuador aumentarán rápidamente y alcanzarán un punto máximo entre 5 y 12 años y nunca volverán a ser inusuales. You will bring blood guiltiness and a curse upon yourselves and your nation, just as Cain did when he murdered Abel. Traerán culpabilidad de sangre y una maldición sobre ustedes mismos y su nación, tal como hizo Caín cuando asesinó a Abel. Lawlessness and disrespect for government will increase. Público y la falta de respeto para el gobierno aumentarán. Sharp and deepening divisions in society and government. Agudas y profundas divisiones en la sociedad y el gobierno. Abortion may become the number one cause of death in Ecuador. El aborto puede convertirse en la primera causa de muerte en el Ecuador. Sharpened demographic and economic crises. Se agudizará la crisis demográfica y la económica. What should the National Assembly do? ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Remember that a foremost duty of civil government law is to protect innocent human life. Recuerden que un deber primordial del gobierno y la ley es proteger la vida humana inocente. King Solomon, who asked God to give him wisdom and understanding to discern between good and evil and make wise judgments. Recuerden al rey Salomón que pidió a Dios que le diera sabiduría y entendimiento para discernir el bien y el mal y hacer juicios sabios. Remember that Ecuadorians united together consecrated this nation to the heart of Jesus Christ, distinguishing it among the nations and purposing not to be like them and commit the same mistakes. Recuerde que el pueblo ecuatoriano, unido con el gobierno, todos juntos consagraron esta nación al corazón de Jesús, distinguiéndose entre las naciones y no procurando ser como ellas y cometer los mismos errores. Do not change the penal or health codes to authorize increased access to abortion. No de paso en el Código Penal o en el Código de Salud a autorizar mayor acceso al aborto. For the state to promote, defend, and protect respect for life. Restaurar el Estado para promover, defender y proteger el respeto a la vida. Restore legal protection
restore full legal protection for children in the womb in both the penal and health codes and protect inalienable rights of conscience. Restaurar la protección legal completa para los niños en el útero materno, tanto en el Código Penal como en el de Salud, y proteger los derechos de conciencia inalienables. Speaking on behalf of children conceived in the womb, I appeal to you not to authorize murder. They cannot defend themselves and they depend on you to protect them. Pido hablar en el nombre de los niños concebidos en el útero materno. Les pido que no autoricen su asesinato. Ellos no pueden defenderse a sí mismos y dependen de ustedes para estar protegidos. The abortion information is from the Abortion Worldwide Report. We have Spanish ebooks with us today, or you can download it at www.glcpublications.com. Información sobre el aborto es del Informe Mundial del Aborto contenido en libros electrónicos en español que he traído hoy conmigo y que también pueden descargarlo en www.glcpublications. Thank you and God bless Ecuador. We will give you now a more detailed document covering the issues that I exposed today. Muchas gracias y que Dios bendiga al Ecuador. Les entregaremos en este momento una carpeta con documentación más detallada de los temas que he tratado el día de hoy. Esa era la intervención